Entramos. Buenas tardes, queridas paisanas y paisanos. Estamos muy contentos de que se conecten a el segundo capítulo de nuestra serie Gastronomía Mexicana, Patrimonio de la Humanidad, esta vez con el sugerente título de Salsas, Moles y Pipianes. Yo no sé ustedes, pero yo solo de pensar en comida y especialmente en mole, llevo 2 días con un hambre terrible. Y bueno, para hablarnos de este interesantísimo tema y de algo que es fundamental para la gastronomía mexicana, nuestros chiles, tenemos con nosotros a 2 chefs estelares. Nuestra querida amiga Adriana Bendaño, propietaria de Frida Valentina Catering, que se conecta desde Houston, Texas, y que ha traído a Houston el sabor de Oaxaca de una manera que ustedes no se imaginan. Adriana es originaria de Tuxtepec y, como ya lo mencioné, es la fundadora de Frida Valentina Catering, una empresa mexicana que ha promovido nuestra gastronomía con especial atención en los detalles. Cuando ustedes vean un servicio de Adriana, se van a encontrar que no solamente es comida, es arte. Anteriormente también se desempeñó como chef en la cocina del restaurante Cuchara en Houston, con un equipo solo de mujeres. La cocina de Adriana ha estado presente en Houston en la escena cultural y muchos otros eventos de una manera muy importante desde hace varios años. Voy a destacar nada más 2 eventos que a mí me parecen fundamentales. Una es la exhibición Masterworks de Javier Marín, que tuvimos acá el año pasado en Art of the World Gallery, y donde Adriana realizó unas monedas con la imagen de obra de Marín. O sea, imagínense el detalle. Y también estuvo presente en la Bienal de Arte, en la Bienal Internacional de Arte de Spring Studios, también con mucho detalle. Nuestra segunda invitada, quien está en directo desde México con nosotros, es Ixchel Ornelas. Ella es originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, es propietaria del restaurante El Patio en esa ciudad y ha sido participante de la segunda y finalista de la segunda temporada de Top Chef México. O sea que Ixchel también ha despuntado por todo lo alto. Es una persona muy preparada, está interesada en la antropología culinaria, es investigadora gastronómica desde hace 15 años y se ha dedicado a documentar y difundir las recetas y técnicas de preparación tradicionales de la cocina oaxaqueña. Y bueno, pues por eso es que están ellas aquí, porque son unas chefs de alto standing y que van a traer hasta sus pantallas este conocimiento sobre algo tan particular como son los chiles y, como les decía, tan importante en la gastronomía mexicana, porque yo creo que todos los mexicanos sabemos que sin tortilla, sin sal y sin chile no somos nada, ¿no? Entonces, muchas gracias a las 2 por estar aquí con nosotros y sobre todo por estar aquí con nosotros en una sesión muy especial, porque comenzamos nuestro mes patrio, ¿no? Entonces, pues trayendo a los festejos acá en Houston todo el sabor de México a través de las pantallas. Muchas gracias a las 2. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra a Adriana, porque si no ya van a decir que yo estoy aquí acaparando todo el micrófono. Hola, buenas tardes. Es un placer, oye, qué bárbara, qué presentación. La verdad, me siento muy honrada en haber sido invitada a este live contigo, con el consulado. Y cuando me llamaste para decirme de este proyecto, me fue súper, me emocionó muchísimo, porque tú ya sabes que yo siempre me emociono con todos los proyectos que siempre ponemos en la mesa. Pero este fue muy especial porque al momento que tú me dijiste, oye, vamos a hacer esto, tengo pensado en hablar de moles y pipianes y pensé en ti, ¿con quién te gustaría hacer? Entonces, me diste de cierta forma opciones, pero yo dije, no, lo tenemos que hacer con mi chef favorita, una de mis chefs consentida, que tuve el honor de tomar unas clases con ella en Oaxaca. La verdad, para mí es una mujer exitosísima, conocedora, o sea, yo estoy en pañales al lado de esta gran chef oaxaqueña. Y en verdad, digo, no, te dije, no, déjame, le llamo y vamos a hacerlo con ella, porque en realidad es una mujer que nos va a enseñar lo que es en realidad la gastronomía a nivel
así madre, pues. Entonces, de esta manera me dije, no, vamos a hacerlo con ella y pues ya lista y preparada para aprender un poco más de todo esto y thank you, gracias por aceptar la invitación, gracias Nuria por invitarnos y aquí estamos, vamos a darle que es mole de olla. Delicioso también, ¿ya ves? ¿Cómo me hacen seguir salivando solo de pensar en moles? Bueno, Cheli, vemos que tú estás en una cocina preciosa. Sí. Con precisamente esos ingredientes tan básicos en nuestra cocina, ¿no? Cuéntanos, Ixchel, cuéntanos acerca de todos los chiles, de los moles, de los pipianes, de las salsas y de toda esta riqueza gastronómica que tiene nuestro México. Claro que sí, pues mira, en primer lugar quiero darles las gracias a todos ustedes pues obviamente por pensar en mí. Claro que es un tema que apasiona en la cocina mexicana. Los chiles creo que son de las cosas más importantes dentro de los ingredientes. Digo, no vamos a menospreciar al maíz tampoco, pero el chile forma parte de esta triada, ¿no? De ingredientes como de mucha identidad. Y cuando hablamos de chiles y de moles, lo más interesante que a mí me parece es toda esta historia que ha pasado con el tiempo, que no es solamente el territorio quien eligió, ¿no? Que el chile fuera, pues, endémico, ¿no? Y cuando hablamos de endémico, es que solamente en nuestro espacio, en nuestro lugar, los chiles se dan. Entonces, me parece que México fue elegido junto con una parte de Centroamérica y todavía llegando hasta Perú, una parte de los chiles de algunas especies fue la tierra elegida para ellos, ¿no? En esta conquista, lo más interesante para mí es contarles que, de alguna manera, estas tierras con la conquista también tuvieron oportunidad de compartir los chiles al mundo, ¿no? Entonces, fuimos como esta parte de llevar los chiles a Europa y cómo el mismo Chile, que es interesante esta primera parte, cómo el Chile se transforma por tener otro ambiente, otro ecosistema y otra tierra, pierde su picante, ¿no? Es impresionante cómo en Europa termina perdiendo ese picante, ese poder que le da una sustancia que para nosotros el chile es muy, muy importante y muy buscada, que es la capsaicina, y que además vaya y lo pierde. Y de ahí llega a todas las partes del mundo, hasta Hungría, para volverse algo muy importante. En España también, toda la parte de la India y obviamente en el oriente, que ellos tienen sus propias variantes de chiles, pero son diferentes, ¿no? Entonces nos toma alrededor de 2 siglos contaminar, entre comillas, a todo el continente con nuestras especies y que se adapten estas, porque lo que tiene la planta del chile en general es que es demasiado noble y ha estado cercana al ser humano, que eso es algo que me interesa mucho explicar, y tal vez eso tiene una justificación, y si quiero decir que estos son solamente pensamientos míos. Si bien es cierto, hay una bibliografía muy importante que respalda completamente todos estos estudios de la antropología y la arqueología que se encuentra basando los datos de todo lo que es nuestra historia, para decir que el Chile está con nosotros desde el año más o menos 4121 antes de Cristo. O sea, es muchísimo tiempo atrás que nosotros tenemos esta presencia del picante o de la planta como nosotros la conocemos. Hay una variante que ha sido como muy silvestre, esa parte porque es muy importante. La variante silvestre, para poder pues ser como contaminada, sembrada y además esparcida en toda la tierra, requería estar así de alta, requería tener un color rojo y tendría que ser el chile paradito, ¿sí? Tenía que verse desde el cielo para que los pajaritos vinieran y lo comieran, aguantaban perfectamente el picante del chile y en sus heces fecales ellos pudieran esparcir por todo el territorio donde ellos fueran la semilla del chile. Y la planta inteligentemente podría regarse por muchísimos territorios, que esa es la primera parte interesante de esta planta que me parece que ha sido muy noble. Y bueno, de estas variantes nosotros tenemos toda la evolución junto con nosotros en cuanto a la domesticación de la planta, que esa es otra de las cosas súper interesantes. Cómo el ser humano o cómo los mexicanos pudimos adaptarnos a llevar al chile. Pero si ahorita ustedes ven un chile seco como este, pues tiene la lógica de entender cómo nuestros antepasados podían
no solamente tomar un chile, aquí tengo un chile, por ejemplo, fresco, ¿no? Aquí está, y cómo este chile con el paso del tiempo podía llegar a deshidratarse y se secaba. Y al secarlo, lo podía yo echar en mi bolsa, en mi tenate o en lo que fuera, y poder atravesar y caminatas y caminatas y caminatas. Lo cual hace muy inteligente la permanencia de este elemento, porque lo podía yo cargar, no se me podía descomponer, y es de donde nace prácticamente toda nuestra cocina mexicana, ¿no? Las principales salsas que se unen a una molienda que es como encontrada en muchas de las culturas, no solamente mexicanas, sino de todo el mundo, que es el molcajete, ¿no? La chimolera, que era la piedra en fricción con la otra piedra, buscar qué elemento podías tener de acceso tú en tu ecosistema y entonces molerla. Para nosotros fue este elemento el que nos permitió mantenernos no solamente con un nutrimento o con un alimento, sino que mezclado con el maíz, lograba darnos algo que para hoy y a la fecha sigue siendo parte de nuestra identidad, que viene siendo como el abuelito del mole, ¿no? Entonces, esta primera parte está muy padre, porque ahora sí que entiendo, y me gustaría que muchos de ustedes entendieran por qué es tan importante para nosotros, porque se adaptó perfectamente a nuestro estilo de vida, y porque en México tenemos alrededor de 64 variantes de chile, en México, 64, y de las cuales 64, fíjense, en Oaxaca solamente nosotros tenemos 28 endémicas, lo que quiere decir que en Oaxaca, de esas 64, 28, o sea, casi la mitad, son originarias de Oaxaca y solo se dan en tierra oaxaqueña. Entonces, eso nos hace a todo el país con una gran variedad, porque si cada estado tiene sus variantes de chiles, por supuesto tiene sus variantes de recetas. Y si a eso le sumas el contenido que te da todo el ambiente o el ecosistema, más la cosmovisión, pues tenemos una inmensidad de recetas impresionantemente ricas en historia, pero también en una lógica como muy orgánica y muy holística de cómo utilizar los ingredientes desde nuestro contexto. Esa parte es muy padre. No sé qué piensen ustedes. Yo hablo muchísimo, perdone. No, al contrario, pues me parece súper interesante porque sí creo que muchas veces nos olvidamos de que la cocina parte de lo que tienes Claro. a tu alrededor, ¿no? Y que cada región precisamente va variando la riqueza de esa gastronomía con base en esos ingredientes que puede encontrar, ¿no? ¿Yo qué quieres que te diga, Ixchel? No, ¿Qué y quieres lo que que te diga, pasa de Adriana? que, Creo que una de mis gastronomías favoritas es la oaxaqueña, entonces, pues, no hay que hacer. sí, y es la base de la comida prehispánica, ¿no? El chile, el maíz y el frijol. Entonces estamos hablando de que imagínate, la gastronomía oaxaqueña, digo, tan solo en Oaxaca estamos hablando de 7 diferentes tipos de moles, hablando ya de cómo de la preparación de que ya viene después de lo que estamos hablando de los chiles. Pero en realidad, digo, es algo bien interesante porque para nosotros que vivimos en Estados Unidos es muy complicado. Y tú no me vas a dejar mentir, mi chef, que tú has estado en muchas partes de Estados Unidos dando asesorías, haciendo eventos, ferias, y en realidad tienes que mover tu producto, como me dijiste la vez pasada, es que me salió carísimo mover el producto de Oaxaca a ponerlo en Austin o California, donde fue que estuviste, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí es algo que para mí ha sido un poco el combinar, el poder, ahora sí que usar la imaginación y poder, porque en sí no hay una receta, que está una receta elaborada, es decir, de poder cambiar ingredientes que se asemejen a los sabores y darle el color y el sabor que nos daría un chile oaxaqueño. Entonces, en esa forma nosotros sí estamos un poco, ahora sí que alejaditos de la mano de Dios en esa parte, porque en realidad, digo, en California, yo vivo en Houston, en California, en Los Ángeles, sí cuentan con más variedad de producto oaxaqueño, porque y es más fácil. Hicimos el año pasado, ya va a ser un año cónsul del evento hicimos en el consulado, que reproducimos un mercado oaxaqueño. Entonces tuve diferentes chiles y
yo llamé a Oaxaca y agarrando contactos, y en Los Ángeles desde Los Ángeles me mandaron el chile, o sea, literal. O sea, todo me llegó, la ayuda, todo lo que necesitábamos para el evento, me lo trajeron de Los Ángeles. Entonces, de cierta manera, el conseguir el producto en Houston sí es un poquito complicado, pero en realidad hemos tratado de sustituirlo o de conseguir un sabor similar a lo que nos daría un chile oaxaqueño en este caso, porque aquí tenemos la gente confunde el chile California con el chile guajillo. Así es. Entonces, son dos chiles totalmente diferentes. Pues digo, en picor son parecidos y de cierta manera, pero, o sea, la gente va y ve chile rojo a largo de guajillo y tú lo ves en la etiqueta chile California. Entonces, pero, ¿qué tal? No, es lo mismo. No es lo mismo, porque uno es Miraflor y el otro es Anaheim, ¿no? Que está cosechado en California. Entonces, literal que no, o sea, es la misma presentación o el mismo color, pero en realidad el sabor, uno es más picoso que otro, o sea, tanto en textura, uno es más, o sea, la textura del chile es totalmente diferente. Pero ya es algo que nosotros hemos tenido que adaptar o que ir aprendiendo, la gente ha ido aprendiendo, porque en realidad el boom de la comida oaxaqueña, estamos hablando de 10 años, que ha sido un empujón ha sido de maestras como tú, como la señora, la chef Len también, Alejandro Ruiz, todos esos chefs oaxaqueños que de cierta manera han despuntado la gastronomía oaxaqueña al nivel que estamos ahorita. Entonces, nosotros como aprendices, como gente que estamos atrás de ustedes, ya es como que ya la estamos llevando más fácil, porque ya ustedes ya picaron piedra para llegar al momento que está ahorita la gastronomía oaxaqueña. No sé qué tú opines, chef. Pues mira, a mí me parece que estamos en un momento súper interesante por dos cosas. Una, porque tenemos acceso a lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, ¿no? Y que sí, gracias al consulado tenemos acceso a llegar a muchísima gente. Que yo creo que son de las cosas que hoy tenemos que aprender a valorar y a reconocer que nos van a ayudar para muchas cosas, porque me parece que hoy la cocina mexicana necesita también retomar un poco de formalidad, más de seriedad, ¿no? Como recordar a las nuevas generaciones los contextos en los que las recetas han venido siendo heredadas. Mira, toda la enseñanza en muchas de las disciplinas siempre es de maestro-alumno, ¿no? Y hoy es como veníamos tomando las recetas, que si me enseñaba la abuelita, me enseñaba la tía, había alguien que estaba en la cocina que podía transmitirte todos estos conocimientos. Hoy afortunadamente tenemos acceso a muchas escuelas de gastronomía, pero también tenemos acceso a este gran material que hoy nos permite acercar nuestras fronteras y poder mostrar muchas de las cosas que se han venido viviendo. Pero hoy como una generación que estamos en medio de este contexto, creo que una de las cosas importantes es dejarle claro a toda la gente algo bien importante que para mí también, vuelvo a decirlo, no está escrito, es un pensamiento, pero nuestra cocina requiere también que se le dé cierto orden en muchas nominaciones. Y el ejemplo muy claro que a mí me resulta la inquietud es que nosotros nos vamos al vocablo de muli y pues dice molienda, ¿no? Eso es lo que significa en náhuatl. Pero cuando yo he estado leyendo acerca de todo esto del mole, dicen que nuestra receta realmente abuelita, la heredera de todo esto es el chimuli, que era la mezcla de chile, maíz, y si tenías chance de que tuviera algunas verduritas o algunas hierbas, pero no se hace referencia en ningún, obviamente no hay nada escrito, todo lo podemos encontrar tal vez en los códices, y los códices solamente tienen las figuras de los chiles y demás cosas, pero la lógica te va diciendo que en la chimolera se molía el chile y ya se tenía avanzada la técnica del ixtamal, porque primero fueron los tamales, por supuesto, y después fue el pozole, y después fueron las tortillas, ¿no? Los rastros antropológicos nos dicen que existían más las vaporeras, incluso con hoyos, pero no existían comales y no se habían encontrado comales
mucho antes de que se encontraran todas lo que eran las tamaleras y las vasijas para cocción a vapor. Entonces, quiere decir que nuestra cocina estaba basada solamente al vapor, ¿no? Y a cocción bajo tierra. Entonces, el abuelito del mole era el chimuli. Entonces, la técnica como tal, que podríamos llamarla mole o muli, que es realmente martajar, moler, pasar por la piedra que es metate o por la chimolera, lo que sea en ese momento funcionó como vocablo. Hoy para nuestra gastronomía sí nos saca mucho de contexto, porque nuestra idea icónica de mole es una pasta oscura, en este caso negra, ¿no? Que representa en general el mole negro. No quiere decir que haya frescos, claro que los hay, pero lo que voy es que en nuestra mente inmediatamente, nuestra memoria gustativa y de referencia se va a la pasta oscura, ¿no? Espesa, que se puede consumir con muchas otras cosas. Entonces, esta evolución como en una dinámica muy padre, porque nos va dando a entender, por ejemplo, yo estoy razonando y digo, ok, vino la conquista de México, 1500 más o menos, cuando empieza a llegar todas las segundas órdenes españolas, empiezan a llevarse los chiles a Europa, y en Europa se descubre que el chile con el vinagre y otras especias como la pimienta, como el ajo, como en combinación con el chile, daban el origen a algo que nosotros conocemos como adobo. Y se regresa, ¿no? La técnica del adobo se regresa, y hoy nosotros tenemos una longaniza y tenemos un chorizo que finalmente tiene esos ingredientes, ¿no? Pero primero va y luego regresa. Entonces el adobo es el abuelito del mole, porque ya se le empiezan a incluir algunos ingredientes que son europeos, como el ajo, como las especias que vienen del oriente, y empieza a haber esta mezcla y esta combinación de cosas que dicen están resultando. Se le empieza a adicionar las nueces, se le empiezan a adicionar las semillas y todas las especies que vienen de la parte del oriente, y tenemos el resultado de esta pasta que es oleosa, que conocemos como mole negro. Sin embargo, antes de eso tenemos nosotros toda una lista de moles a base de espesados con maíz, que en realidad son pues, los primeros que nos, y muchos de los que tenemos una prueba de mole. Por ejemplo, yo hablándote aquí de Oaxaca, pues por ejemplo el mole amarillo, que es chile, jitomate, y se espesa con masa de maíz, ¿no? Es como nuestros primeros moles. Y obviamente llegamos al mole negro oaxaqueño, que ya es toda una transición en tiempo, pero que te permite ver cómo también el ser humano o el mexicano ha ido adaptando en base a su ecosistema al mole. Hace ratito Ariana decía, 7 moles. Hoy en Oaxaca, con toda esta difusión que se le ha tenido a la gastronomía, te puedo decir que por región o por lugar hay un mole diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se adapta el chile, porque se adapta la verdura, porque se adapta incluso también la hierba que le da olor. Ejemplo muy claro que tengo para mostrarles esto es el mole amarillo, que como les digo, en el centro de Valles Centrales de Oaxaca se consume el mole amarillo también con hoja de cilantro y ocupa un chile rojo que se llama chilcostle. Te vas a la costa y está hecho con un chile costeño y se especia con comino y se le puede poner pitiona. O sea, al final siempre va a ser la lógica del ecosistema el que envuelve y desarrolla toda nuestra gastronomía. El ser humano ha sido sumamente inteligente en ese contexto, ha utilizado todos sus elementos para desarrollar parte de la gastronomía, y ahí es donde la técnica de la cocina sí tiene un efecto, ¿no? Cómo se empiezan a fusionar las técnicas de la cocina para dar origen a una o a 1000 recetas que hoy consideramos como mexicanas, y que al día de hoy, ya pasaron 500 años de la conquista de México, pero tenemos recetas previas a la conquista que se le daban a Tlatoani. Entonces, imagínense cuántos años hemos también nosotros ido evolucionando todas estas salsas, estos pipianes, estos adobos, para llegar hoy al 2020 con recetas que seguimos utilizando chiles secos con la misma técnica que lo hacían nuestros antepasados. Me parece eso verdaderamente exitoso y sorprendente, ¿no?
Claro. No, pues dicen que si funciona, no hay que arreglarlo, ¿no? Entonces, creo que los pobladores de México dieron en el clavo acerca de cómo utilizar este producto y cómo integrarlo a nuestra gastronomía. Y pues de ahí el éxito y como tú bien dices, que se siga utilizando la misma técnica para hacer las salsas, los moles, los pipianes. Y aquí me surge una pregunta, a ver si ustedes me la pueden contestar, porque siempre hablamos de pipianes en un lado y de moles en otro. ¿Cuál sería básicamente la diferencia entre ambos? No sé, si quieres que la conteste yo, la contesta Adriana, como quieras. Sí, contéstalo. Mira, yo tengo también otra vez mi propio análisis. Me parece que dentro de todo el estudio de los moles, para mí algo que se tiene que respetar es muy importante y que lo dejemos muy claro, es algo que le llamo yo columna vertebral, ¿no? Y hablamos de moles frescos, porque también vamos a hablar primero de los moles que tienen la base solamente el chile, algún vegetal como en el caso del tomate o el bitomate, y son espesados con este maíz. Esos digamos que son moles primarios que son espesados con masa. Esa es la primera categoría. De ahí vendríamos a todo lo que son los adobos, ¿no? Que son el chile que puede tener una técnica de elaboración donde se remoja, se muele y se diluye con vinagre o con fruta o con lo que sea. Y esto lo que tiene es darle un toque de conservación a la carne y demás, ¿no? Después venimos con el adobo ya preparado como un guiso, que es el que se conoce como los enchilados. Esto es como un adobito mole especiado. De ahí vamos a los moles que tienen más proporción, digamos, en su contenido de nueces. En este caso podría ser la pepita, que podría ser entonces el pipián, ¿no? Hay un pipián blanco de piñón, hay un pipián rosa, hay un mole rosa en este caso, pero que podría ser más pipián porque tiene un gran contenido de nueces. Tenemos el pipián de nuez, tenemos el pipián de avellana, o sea, encuentras cantidad de moles que, por ejemplo, el encacahuatado, que no se le considera mole, pero tampoco se le considera pipián porque no es de pepita, pero es una nuez que le está dando, o una oleaginosa que le está dando toda esta textura a ese mole. Y es un buen contenido en su proporción de receta que te permite considerarlo como si fuera en la misma columna vertebral de elaboración y técnica culinaria para desarrollar un pipián. Y si hablamos ya de moles, pues tenemos los moles que están hechos en el ahumado, digamos, en esta parte solamente el tatemado, de solo todos sus ingredientes son asados y triturados a un punto que parecen una crema completamente tersa, ¿no? Es llegar a un punto como de ceniza, previa a la ceniza, el carbón no se percibe, pero el tono, el ahumado, el sabor y todo lo demás nos permite tener una textura de un mole un poquito más acuoso, pero sí con muchísimo cuerpo. Y por último tendríamos los moles, los más pesados, son aquellos en donde el chile y todos sus ingredientes son fritos, en donde el aceite que se involucra en ellos, pues le permite tener un cuerpo mayor, ¿no? Entonces la textura es todavía más profunda, es un poquito más pesada y más densa. Entonces, si vamos analizando todo lo que yo vengo diciendo acerca de los moles, pues tenemos moles muy ligeritos, muy vegetales, muy herbales, solamente pesaditos con masa, a los que ya tienen muchísimo más ingredientes, como el mole negro de Puebla, como el mole negro de Oaxaca, como el mole mismo de Tlaxiaco que tenemos aquí, que es un mole precioso por su contenido que tiene nutrientes. Y son moles que tienen muchísima presencia, ¿no? Y hasta la personalidad del mole es fuerte, ¿no? Porque requiere una técnica más profunda, un sabor más profundo y porque la cantidad de ingredientes es más densa, ¿no? Entonces, en toda esta dinámica yo creo que cada uno tiene una columna vertebral y por eso lo puedes definir o lo puedes diferenciar, ¿no? Porque no es un mole que tiene un contenido más grande de nueces como el pipián, el encacahuatado, el tlatonil, que es de ajonjolí, ¿no? Todos estos molitos que tienen un fuerte sabor a la nuez que lo predomina y que le da esa textura también como más oleaginosa, ¿no? Eso para mí sería la diferenciación técnica de un pipián a un mole herbal o un mole espesado con masa y ya nuestros moles con mayor
profundidad en ingredientes y cantidad de elementos incluidos junto con su técnica culinaria, que también es importante mencionar, ¿no? Todo tiene un peso, digamos, ¿no? Más fácil de hacer, más complicado de hacer. Así es como vamos desarrollando la cocina, ¿no? De forma transversal, así, creciente. No, pues muchas gracias por la aclaración, Ixchel. Y me dejaste un poco pensando, por ejemplo, en esto, Adriana, ¿cómo has tenido tú que adaptar tus recetas o estas recetas tan tradicionales al paladar de Houston, ¿no? Porque obviamente, pues sí, o sea, tienes la comunidad mexicana que consume lo que tú preparas, pero también tienes un público más amplio, ¿no? Que finalmente creo que es parte de la labor que hacemos tanto nosotros como institución de gobierno, como los chefs, que son los embajadores gastronómicos de nuestro país, de mostrar esta riqueza al gran público, ¿no? O sea, sin importar si son mexicanos o si son de cualquier otro país, ¿no? Entonces, ¿cómo has tenido tú que adaptar tus recetas, estas recetas tan tradicionales que tienen en Oaxaca, a este paladar? Adriana, creo que no sé si perdimos a Adriana. Adriana, estás en mute. Ya, ya. Ya. ¿Ya me escucha? Ok. Sí. Comentaba yo que de la parte que soy yo, que es la parte norte de Oaxaca, que viene siendo la cuenca, nuestra gastronomía es muy compleja en muchas cosas. El ser de una parte que está literal a 2 horas de Oaxaca y a 6 horas a 2 horas de Veracruz, perdón, y a 6 horas de Oaxaca, conlleva que ni somos oaxaqueños ni somos veracruzanos. Entonces, la gastronomía de nosotros es una combinación, porque en realidad en Tuxtepec no se cocina el mole negro. Y el mole que de cierta manera cocinamos nosotros es un mole rojo con recetas locales, o sea, con los ingredientes locales. En este caso, mi abuela preparaba uno de los moles que viene siendo que no es, yo no lo considero mole, pero está clasificado como mole, que es el estofado. Y esa mezcla que ella preparaba, que era con tomate, con jitomate, cebolla, lleva cebolla, ajo, aceitunas, alcaparras, y de cierta manera ese sabor que lo hacía ella mucho con pollo, con conejo, con iguana, con infinidad de carnes que había. Entonces, cuando yo vengo a Estados Unidos y empiezo a cocinar, de cierta manera, es un paladar, es una combinación, es una mezcla, estamos de diversidad de culturas, de gente que no está acostumbrada a sabores muy fuertes, muy espesados como vienen siendo los moles. Y he tenido que de cierta forma conjugar sabores guiada, exactamente como dice la chef, con una receta tradicional para poder hacer un producto que la gente pueda consumir. Porque muchas veces la gente, no, yo no como mole porque el mole me empanza, porque el mole me da gruras, porque son demasiadas cosas, el color, el sabor, una amiga es mucho chocolate. Es la visión o la imagen que da en sí una salsa de mole. Pero en realidad, cuando yo me meto a la cocina, trato de tener el producto presentar un platillo que de cierta manera pueda tener aceptación en toda la comunidad, o sea, en la comunidad, en el tipo de mercado en el que yo me estoy moviendo. Entonces, de esa manera he tenido que jugar con eso, que para mí de cierta manera ha sido un poco más fácil, porque mi comida es un poco más veracruzana que oaxaqueña. Entonces ha sido, y dice, bueno, decir de dónde eres de Oaxaca o de Veracruz. Digo, las mejores gastronomías, y la oaxaqueña. Pero en realidad de esa forma ha sido mi adaptación de la gastronomía oaxaqueña en Houston y combinada con la gastronomía veracruzana. Entonces ha sido una mezcla de cosas. Pues mi abuela era de que el guajolote para el mole.
que los tamales, que los adobos, hacía mucho adobo de iguana, que a mi abuelo le encantaba mucho. O sea, era adobo de conejo. ¿Por qué? Porque eran cosas que se conseguían en el patio, o sea, que tenían ahí. Entonces, de esa manera era, y cuando yo vengo a Estados Unidos fue muy poco difícil para mí, ha sido difícil para mí, porque de cierta manera el encontrarte en un país que no es el tuyo, y vuelvo a lo mismo, los ingredientes, los sabores, porque las temperaturas, o sea, todo es totalmente diferente. Entonces, es adaptar una receta, en este caso de mi abuela, de mi madre, a poderla poner en un mercado de Estados Unidos, sí es un reto. Honestamente, sí ha sido un reto porque te digo, o sea, muchas veces me dice la gente, no, hice un día unas tortas de mole, ¿te acuerdas, Cónsul? Para un evento. Hicimos unas tortas de mole. Sí, y fueron deliciosas. Con mole oaxaqueño, hice un mole oaxaqueño y la carne era de pavo. Entonces quedaron muy buenas y la gente de mole como que le tenía un poco, como que ya le he estado perdiendo el miedo de tener esa, no, es muy pesado, porque la gente se cuida de cierta manera. Luego, no es light, o sea, no pasa nada. O sea, ya, mañana comes lechuga. Pero de eso, porque en realidad, o sea, no es estar peleado con un ingrediente, simplemente es adaptar a lo que nosotros, al país que estamos, en el país que estamos, a cocinar producto, cocinar un platillo que de cierta manera no perder la esencia, porque en realidad cada platillo es una esencia. Para mí cada platillo que yo cocino son memorias de todo. O sea, son memorias de la casa de mi abuela, son memorias de estar en mi casa con mi familia y que de cierta manera uno como inmigrante cuando llega a un país que no es el suyo, añora todo eso, añora la cocina. Yo ahorita estoy viendo tu cocina, qué cosa, o sea, es de una película, en realidad. Y todas esas memorias que nosotros tenemos, yo he tratado de implementarlas en mis platillos, de cierta manera de enseñar un poco de lo que es mi esencia, de lo que es mi cultura, de dónde vengo, porque en realidad digo, no estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Pero sin embargo he tratado de cierta manera de jugar un poquito con los ingredientes, no saliéndome de lo que viene siendo la receta original, porque cada receta, cada platillo merece un respeto, porque estamos hablando que la comida es vida. Entonces, de esa manera yo he tratado de adaptar esas recetas a Estados Unidos. Entonces, eso es. Y yo creo que estás haciendo una excelente labor. Lo puedo decir porque he visto tu trabajo. Me encantará cuando pueda ir a Oaxaca también ir a atestiguar en primera persona el trabajo de Ixchel. Ya saben que esto de comer, no, como dice Adriana, una semana y después a pura lechuga. Voy a dar paso y les voy a leer algunos de los comentarios que tenemos acá de nuestro público, que tienen las dos mucho quórum. Mayra Rivera les manda saludos, Alfonso Torres también. Taco Luchador dice, qué chido Adriana, saludos. Mauro Jorge Acosta Elías, saludos a la chef Adriana. Jen Stroudman, hello. Cristian Alcalde, le chaporras la mejor chef Adriana. Mi hija. Sandra Romero, saludos, ¿verdad? Rafa MA, saludos Adriana, un abrazo, mucho gusto en verte. Viva Frida Valentina con su extraordinaria chef y sazón netamente mexicano. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca, les manda Angélica Parra. También tenemos felicitaciones de Laura Xochitl Mateos. Irma Vázquez dice, muchos saludos, este tema lo estaba esperando, me encantan todos los moles. Irma, yo puedo decir que también es una gran cocinera, también ella es de Guerrero y también prepara unas cosas deliciosas. Juan Cortinas, bueno, nos está echando flores al equipo del consulado que organizamos estos Facebook Live y muchas gracias, Juan, pues seguiremos intentando traer invitadas de esta talla a todos nuestros Facebook Live e invitados también para que ustedes puedan disfrutar y conocer un poquito más o rememorar la cultura de nuestro México. Benja López comenta el chile de agua de Oaxaca. Ahorita si quieren me cuentan un poquito para qué se usa este chile de agua. Rafa otra vez dice, qué interesante este tema, gracias a la chef, gracias Adriana. Qué bonito abrazo, Ixchel, de Frederick Silva. Magali Ariza dice, en Guerrero contamos con el mole de Teloloapan hecho con su principal ingrediente, el chile seco.
Claro, claro. Magda Yáñez, gracias por hablar de nuestra gastronomía. Me encanta el mole. Ya somos dos, Magda. Creo que aquí todos. Y Magali dice, yo creo que esto es referendo. Decías que no se consigue fácilmente algunos chiles, Adriana. Dice que en el mercado caninos, en la Airline, y alguien más también dice que en la Pulga puedes conseguir algunas variedades de chile. Bueno, ahí ya tú nos dirás que seguramente has ido a la casa de chiles por todos lados. Bastante, créeme lo que me he robado el acuyo iba yo manejando, perdón que te interrumpa, iba yo manejando y de repente volteo, veo un stop, un alto, veo una planta enorme de acuyo, hierba santa. Y yo así, no puede ser. Me estaciono, literal, me estaciono y yo, okay, toco la puerta muy decente. Pues, puedo cortar unas hojas de eso y la mujer se me queda mirando como diciendo, o sea, ¿qué? Me dijo, ¿y para qué? Sí, claro, ¿para qué lo usas? Es que lo uso para cocinar. Digo que tenía yo ya como 5 años viviendo en Estados Unidos y no podía haber conseguido un acuyo. Entonces, desde que lo conseguí, me acabé la mata de la mujer. Entonces, pero sí, gracias por el dato pero sí he ido, sí conozco perfectamente todos los mercados y todos los proveedores locales porque me encanta estar hablando y tú, chef, eres testigo de eso. Pásame un contacto, tienes un contacto de esto, necesito un contacto del otro. Pero sí, gracias. Por favor, continúa. No, y bueno, pues Mauro dice, té de tlayuda, Tuxtepec y Tlaxiaco. Y creo que hace poco la tlayuda ganó en un concurso muy reñido con otros platillos y antojitos callejeros de otras partes de América Latina. Así que vivan las tlayudas, ¿no? Que vivan las tlayudas. Mariana dice, viví un tiempo en la hermosa ciudad, dice Mariana Hernández, viví un tiempo en la hermosa ciudad de Oaxaca, tuve la fortuna de comer los 7 moles de Oaxaca, deliciosos, su gastronomía, su cultura y tradiciones maravillosas. Mariana, pues ya nos dijo la Chef Ixchel que hay más de 7 moles, así que tienes que regresar a Oaxaca cuando el COVID nos los permita para probar todas esas otras variedades. Jen Stroman, pensábamos que iban a enseñarnos cómo hacer una salsa. No, James, aquí pues utilizamos estos espacios un poco para hablar de toda la gastronomía, pero seguramente las chefs podrán pasarnos una receta, que eso es otro de los objetivos de estos Facebook, en algún momento con cada uno de nuestros invitados, tener una pequeña receta y hacerles un recetario para que todos los seguidores de este ciclo, pues al final puedan tener su pequeño libro de recetas especiales, ¿no? Sí. Felicidades, Ixchel, riquísimo el mole de Tlaxiaco, hermosa cocina, dice Yulani Santos. Y Liz, aquí en Austin dice, yo tengo acuyo, mucho, así que Adriana, ya sabes, apunta, Liz tiene acuyo, cuando quieras. Así que bueno. Hotel que va a dejar 2 horas por mi matito de acuyo. Y ahora, vivo en un apartamento, no puedo sembrar, pero ahora que tenga mi casa, primero Dios, se voy a tener sembradío de cuyo por todas partes. Todo un huerto. Todo un huerto, de todo. Oiga, pues fíjense que a mí sí me gustaría... Bueno, y también... Perdón, es que me gustaría mucho sí, no, continúa. Acerca de esto del mole, que sí, lo veo el comentario como muy repetitivo en el sentido de qué tan pesada puede ser una receta, qué tan complicada de digerir puede ser una receta. Yo tuve una maestra que fue maravillosa en toda su expresión, una persona lindísima, y aquí en Tlaxiaco fue completamente reconocida porque era tal vez una de las mejores cocineras del mole en Tlaxiaco, que se llamaba Doña Lucha. Ella decía que si tu mole no estaba bien sazonado, si no tenía el punto de cocción o de fritura correcta, si la piña, si el plátano, si las cosas dulces, ¿no? La fruta en este caso, no estaban bien cocidas, bien fritas, obviamente te generaban acidez. Y yo lo junto ahora a la parte técnica, en donde, claro, pues van a fermentar de forma mucho más rápida en el estómago con los ácidos que tenemos, más la cantidad de grasa que tenemos. Pero a mí me gustaría muchísimo invitarlos a todos a quitarnos esas creencias también que no nos ayudan mucho a trabajar en esta continuidad con una de las recetas más emblemáticas de todo el país, ¿no? De toda la mayoría de los estados tenemos un mole que presumimos siempre en nuestras fiestas patronales, en nuestras bodas,
Me decía una vez alguien que me preguntaba, si fuera el platillo de México, ¿cuál pondrías? Definitivamente creo que para todos los mexicanos es el mole, ¿no? Es uno de los platos que por mucho rebasa mucho la importancia del ser mexicano, ¿no? Contiene toda la historia que tú puedas entender. Entonces yo creo que es momento también de respetar, de recibir a esta receta con la honra que requiere, ¿no? Yo les vengo contando de cuántos años el chile viene existiendo con nosotros y por tanto cómo se ha venido transformando a llegar ahora a un icono de nuestra economía. Creo que valdría la pena darle una tercera, una cuarta oportunidad. Yo sé que no todos los moles son iguales, definitivamente no lo son. Creo que depende también mucho de la energía de quien lo hace, depende mucho de la calidad de los ingredientes con los que se cocina, dependerá mucho cuán respetuoso pueda ser con las recetas y con la técnica, sobre todo. Definitivamente no hay una receta que sea la tradicional y las demás no lo sean. Me parece que en este contexto México tiene ese problema, digámoslo así, de no poder estandarizar una receta porque tenemos muchas dentro del mismo pueblo, de la misma localidad, del mismo estado, hay muchas recetas y muchas versiones. Obviamente, para muchos una será la mejor, para otros no tanto, y ahí depende también y radica la gran injerencia humana en donde pues la percepción es todo, ¿no? Para mí puede ser el mejor mole, para otra persona no lo es, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver este acercamiento hoy a nuestra cocina, este mostrar nuestra cocina desde el honrar, desde que nosotros reconozcamos toda esta trayectoria de toda esta receta maravillosa y que reconozcamos todas las generaciones que atrás de nosotros han venido poniendo un poquito de su energía para entregarnos todo este gran patrimonio, ¿no? Y que nosotros hoy nada más de forma tan vaga tal vez podamos decir, es que me hace daño y no lo quiero, ¿no? No lo quiero probar. Y yo creo que la clave aquí es la cantidad. Porque seguramente un plato con 250 gramos de mole, definitivamente, si yo vengo comiendo puras lechugas, pues me va a hacer un daño tremendo. Yo estoy de acuerdo y mis cantidades son muy, muy chiquitas, claro, o sea que todo el mundo puede probar. Llevarlo a la boca, probar, separar de verdad en un mole, separar los sabores. Porque hasta en eso la técnica tiene mucho que ver, ¿no? Cuando tú ocupas carbón para hacerlo, cuando lo haces en gas, la textura es diferente. Totalmente el tipo de molienda, ¿no? Lo hago en molino de mano metal o lo hago en molino de piedra. O sea, es que de verdad todo tiene que ver, ¿no? Y a lo mejor si yo soy tengo un paladar que me causa agruras o tengo una digestión que es demasiado reactiva con lo picante o con lo grasoso, creo que uno de los acercamientos más saludables sería la proporción del mole. Es simplemente llevar una pequeña porción a la lengua, registrar toda esa memoria que nos permite, mientras más podemos, ampliar nuestro rango de comparación, pero no comparación entre el mejor y el peor, comparación cualitativo, ¿no? Esto tenía más de esto tenía menos de esto, este era más rojo, este es más negro, este tenía más nuez, este tenía otras cosas. Y ahí podemos entonces jugar de una manera maravillosa, aceptando cada una de las recetas de cada uno de los estados del país, ¿no? Y no decir peyorativamente quién es el mejor mole de México. Se me hace ya incluso ofensivo decirlo, ¿no? Yo creo que hoy creo que Ixchel se nos fue. Ixchel, te perdimos tu sonido. A ver si ahorita, a ver. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, ahora ya. No sé dónde me perdí. Bueno, yo nada más quiero ver la batalla de los moles. Chef, háblanos de los 7 moles. Un poquito. Mira, los 7 moles fue una idea que se desarrolló en valles centrales. Nosotros en Oaxaca conocemos a valles centrales como la ciudad de Oaxaca y muchos pueblos que están alrededor de Oaxaca dentro del valle, ¿no? Y
se hizo una campaña como para poder mostrar, digamos, la variedad de moles que había en Oaxaca. Y solo se hizo la primera selección como de tal vez los más populares. ¿Sí? Siempre han existido todos los demás. Por ejemplo, nosotros tenemos una ceguesa que está hecha en Teotitlán del Valle, que es originaria de ahí, de esa región, y es maíz matajado con chile y tiene una hierba que le puedes poner hoja de aguacate o hierba santa, dependiendo del tipo de carne que tú utilices, y que forma parte de otro mole. Así como ese, hay una N cantidad de moles, como yo les comentaba, del mole amarillo, ¿no? Que la parte de Cuicatlán ocupa el chilcostle, y nosotros ocupamos chile guajillo, y en otros lados ocupan chile costeño, ¿no? Entonces, en el caso de los 7 moles, fue como una campaña que se hizo en Oaxaca para poder decir que en Oaxaca había más del mole negro, ¿no? Y fue exitosa, al grado de que todo el mundo hoy reconoce que en Oaxaca hay 7 moles. Pero la verdad es que a partir de 6 años a la fecha, se ha estado trabajando muchísimo en cocina tradicional para poder expresar que cada una de las regiones tiene sus moles. Tú misma lo decías, Adriana, ¿no? En la parte de Tuxtepec no se reconoce tanto el mole negro, pero sí el mole rojo, y tenemos otros adobos, y tenemos el manchamantel delicioso. Manchamantel, buenísimo. El manchamantel incluso no está mencionado, pero nos peleamos con Puebla para ver quién fue el que originó el manchamantel. No importa. El Tuxtepec es muy conocido, o sea, en Tuxtepec claro, es uno de los platillos más reconocidos, o sea, de los platillos prehispánicos más reconocidos en nuestra tierra. O sea, el manchamantel, mi abuela lo hacía, o sea, creo que una vez por semana, porque era uno de los platillos favoritos de mi abuelo. Entonces uno creció con el manchamantel. Ese manchamantel, o sea, lo que era el manchamantel y el estofado eran como que de nosotros, de las comidas más tradicionales que habíamos que y el manchamantel es uno de los moles también de un estilo que si pudiéramos sacarle también su columna vertebral, una de las condiciones que tiene es que tenga un alto contenido de fruta ácida, que permite que se haga un mole dulce, ¿no? Con un alto sabor ácido y que tenga la presencia del picante o del chile, ¿no? Y a mí me parece que el manchamantel es delicioso. Sí, es delicioso. Y más cuando lo mezclas con cerdo, es una delicia. Delicia. Así es. Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo cómo nos vamos como adaptando también al entorno y vamos desarrollando toda esta cultura de ir conociendo y aceptando cada vez más la forma tan sabia que tuvo nuestra comunidad de adaptar una receta a sus ingredientes, que yo creo que eso es lo que hoy debería priorizar. Cómo hemos ido adaptando, ¿no? Nosotros las recetas para continuar con nuestra identidad, que eso es algo que seguramente tú vives con el corazón aquí en la mano, porque es cómo les puedo mostrar México en un lugar que no es México, ¿no? Así es, y creo que... Sí, perdón, Ixchel, sigue. No, está bien. Perdón, sigue. Perdón, es que iba a hacer un comentario que nos hace acá Frederick Silva, que precisamente quería preguntar sobre la presencia del mole negro en los restaurantes, sobre el consumo. A veces parece que estando fuera de contextos, porque son para celebraciones, se olvida que son platillos muy elaborados, que el oaxaqueño no come a diario mole. ¿Es válido? ¿Los restaurantes ayudan o no en difundir correctamente este tipo de platillos? Y antes de que se nos acabe el tiempo, también quiero hacerles otra pregunta que hace Angélica Zapata. Bueno, pregunta qué es el acuyo. Y en el mismo sentido, Marta Olvera pregunta qué es la pichicha y qué es el acuyo y si se les conoce por otro nombre. Bueno, para contestar la pregunta de que si los restaurantes, mira, yo creo que efectivamente es una receta que no es tan fácil hacer, pero sí puede hacer cualquiera si se decide hacerlo, ¿no? Siguiendo una buena instrucción, creo que puedes tener una muy buena experiencia en cocina, dándote cuenta justamente de cuánto tiempo te toma llevar a cabo una receta como el mole, ¿no? Y de ahí va a venir este honramiento directamente proporcional a tu trabajo y a tu tiempo gastado en la cocina para hacer una receta como esa.
La segunda sería que es importante porque no todos cocinamos, lamentablemente no todos cocinamos. Que eso es algo que yo creo que hoy si quisiera como sembrar en la mente de la mayoría de la gente de animémonos a cocinar algo en nuestras casas, porque es como la forma de no solamente compartir, sino irte introduciendo en lo que realmente estás comiendo y ves muchas cosas, porque ves la parte nutricional, pero ves la parte histórica, también ves la parte de identidad, o sea, hay muchos elementos incluidos en introducirte a la práctica de la cocina, ¿no? Y la otra es importante que los restaurantes lo tengan, sí es importante porque habrá gente que no tiene acceso a esto, que no tiene acceso tampoco a la cocina, que no lo va a hacer y que vale la pena que tenga la experiencia de probarlo, ¿no? O sea, tampoco lo anula, ¿no? Es importante para los restaurantes y es una responsabilidad para los restaurantes apegarse a lo más tradicional posible, ¿no? Aunque esto sea todo un tema debatible hoy con la cocina contemporánea, porque hoy ya todo el mundo saca los moles como quiere y es válido, ¿no? Pero cuando hablamos de identidad y de tradición, sí creo que nos tenemos que ir hacia todo lo histórico, hacia todo lo atrás, porque eso es lo que estamos vendiendo. Si yo estoy vendiendo un mole que a lo mejor y nadie ha inventado nada, nadie. O sea, todos venimos heredando cosas de todos estos años, ¿no? Y creo que esa es la intención, la parte de la evolución en la cocina, pero pues vale la pena que gente que viene a visitar Oaxaca tenga acceso a conocer un mole de una tradición, de una fiesta, de una localidad, que se respete su proceso de elaboración, pues es válido también que alguien tenga acceso a eso y que pueda tener la posibilidad de probarlo, aunque no esté en la fiesta, en la festividad del pueblo, ¿no? Creo que también es importante porque en Oaxaca recibe muchísima gente. No, y tú lo dices, hay gente que no tiene acceso a prepararlo por sí mismo. Yo soy una de ellas y te digo que a mí hasta el agua se me pega. Entonces, yo prefiero ir a donde saben prepararlo que intentar hacerlo. Así que, pues, yo sí creo que hay comidas que son muy celebratorias, ¿no? Y más los mexicanos, pues siempre sabemos que en una boda, en un bautizo, todos estos cumpleaños de la abuelita y tal, siempre nos gusta probar un buen mole. Es algo tradicional y es algo inherente a la memoria, a la nostalgia que tenemos por nuestra familia, ¿no? Yo creo que la memoria gustativa es muchísimo más fuerte que la memoria mental, ¿no? O sea, recordamos a través de los olores, de los sabores. Como bien decía Adriana, pues hay que ser fiel a esas memorias, ¿no? Adriana, cuéntanos cómo pueden distinguir la pichicha y el acuyo. ¿Cuál otro nombre tienen acá para que puedan conseguir esas hierbas? Hierba santa. Yo la conozco por esos tres tipos, pero es más conocido como el acuyo. Yo creo que es más conocida y lástima porque no pude pasar a robarme una hoja de acuyo hoy, pero no sé si tú tienes, Ixchel, en tu cocina ahorita. No tengo aquí hierba santa. No tengo. Y en Tuxtepec es acuyo y en Oaxaca es hierba santa. Entonces, imagínate, estamos viviendo, o sea, es el mismo estado y estamos hablando de diferentes nombres. O sea, eso pues qué padre, ¿no? Sí, es la riqueza del local, el sabor local. Sí, el licenciado Mario Hernández nos dice que en Tlaxiaco ya mandan al mundo mole en pasta. Así que, licenciado, por favor, cuéntenos dónde lo podemos conseguir aquí en Houston, porque yo voy a ser la primera en ir a comprarlo y ponerle el caldo de pollo o el agua como usted dice. Como se lo pones. Exacto. Yo estoy en Oaxaca la próxima semana. O sea, la próxima semana lo vas a tener en el consulado, porque no te preocupes, querida, entonces, muchas voy gracias. a estar en esa cocina, ¿verdad, Ixchel? Así es. Sí. Estamos y bueno, ya tienes otras dos propuestas aquí. Marta Olvera y Sandra Ríos dicen que ellos también tienen hierba santa, así que perfecto. apunta para cuando la necesites. Sí. Aquí las queridas Marta y Sandra ya están ofreciendo los insumos gastronómicos que se necesitan, ¿no? Para que no me ande robando yo por allá. Pero sí.
Chicas, pues creo que esta plática tan sabrosa, como puso alguien en los comentarios, y sí tiene razón, esta plática tan sabrosa, porque hablamos de comida, pues se nos fue como agua entre los dedos. Ya estamos acabando la hora de nuestro Facebook Live, y pues yo solo quiero agradecerles a las dos el haber estado aquí conmigo, transmitiendo su conocimiento, su amor por la cocina, porque se nota la pasión de las personas cuando hablan de un tema que lo viven, que les gusta, y por regalarnos este tiempo, sus palabras, su conocimiento, para que toda la comunidad pudiera disfrutar de ellos. Ya saben que se queda aquí grabado el Facebook Live para quien quiera volver a verlo, volver a tomar nota de lo que platicamos con Nichelle y con Adriana. Para que Adriana tome nota y siga replicando quién le prometió hoja santa, ¿no? Y pues a todos ustedes los esperamos en el próximo Facebook Live. Les agradezco a las dos en nombre de la cónsul general Alicia Kerber el habernos acompañado, y por supuesto que nos encantará, Ixchel, en algún momento tenerte aquí en Houston, en vivo y a todo color, como siempre le digo pronto, a todos los invitados, pronto. Pues será un honor tenerte por acá y llevando a todos lados, poniendo en alto el nombre de la cocina mexicana y de toda esta riqueza que afortunadamente tenemos. Como bien lo dijiste, hay tantas recetas y tantas variedades que eso es lo complicado, pero es a la vez parte de lo que hace mucho más rico y que nuestra cocina y nuestra cultura sobresalga en el mundo, ¿no? Toda esa variedad de dónde escoger, ¿no? Entonces les agradezco mucho a las dos, y al público en general nada más recordarles que el día de mañana y el viernes tenemos pruebas gratuitas de COVID aquí en el consulado para quien las requiera, en colaboración con el Departamento de Salud de Houston. Son gratuitas, lo repito, gratuitas, y no necesitan presentar más que una identificación para que les puedan dar sus resultados. Nadie se queda con su información guardada y es completamente confidencial. Acuérdense que todavía seguimos en tiempos de cuidarnos, cuidar a nuestra familia y cuidar a todos los demás, ¿no? Y bueno, chicas, pues les agradezco nuevamente a las dos haber estado aquí conmigo, y espero que tengan mucho éxito en ese proyecto que sé que traen entre manos. Y pues hasta la próxima, las dos. Muchísimas gracias, cónsul. Hasta luego, bye.